Hola, soy Celia Fernández Arranz y voy a hacer una presentación sobre la unidad didáctica 6, la expresión corporal. Este es el índice sobre lo que voy a explicar. ¿Qué es la expresión corporal? Es la forma que tenemos de comunicarnos con los demás utilizando nuestro cuerpo. Es primordial para el niño porque favorece su desarrollo integral y esta le permitirá conocer sus posibilidades y limitaciones corporales, controlar su cuerpo, construir el esquema corporal, tomar conciencia del espacio, desplazarse y orientarse en él, conocer la relación de los objetos con respecto a su cuerpo, construir de forma gradual conocimientos y su propia identidad, establecer relaciones sociales y afectivas con las personas de su entorno físico, desarrollar la creatividad corporal, exteriorizar las emociones y sentimientos, liberar tensión y comunicarse. ¿Cómo se produce durante la infancia? Los gestos que evolucionan desde el nacimiento hasta que aparece el lenguaje oral. De 0 a 3 meses realiza movimientos reflejos con la boca y los ojos, abre la boca a la vez que lo hace el adulto que está ante él y emite sonrisas ante la persona que sonríe. De 4 a 7 meses produce gestos de alegría o tristeza. De 7 a 10 meses incorpora la utilización de los brazos y la cabeza para pedir la atención de los otros, comprende los gestos corporales del adulto cuando recrimina o acepta sus acciones. De 10 a 12 meses empieza a compartir su comunicación gestual con palabras y complementan a la palabra a partir de su aparición. Y los movimientos expresivos que evolucionan a la vez que el desarrollo motor se produce. En un primer momento, a medida que el niño se va descubriendo como un yo independiente del medio y con identidad unitaria. Y en un segundo momento, cuando descubre cómo desenvolverse en ese medio donde se puede comunicar y formar grupo. El objetivo general, según la LOMCE, es iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Los objetivos que se persiguen según la orden ECI/3960/2007 y el Real Decreto 1630/2006, en el primer ciclo, el conocimiento de sí mismo y autonomía personal, se persiguen los objetivos 3 y 8 y lenguajes, comunicación y representación, los objetivos 2 y 6. En el segundo ciclo, conocimiento de sí mismo y autonomía personal, objetivos 3 y 4, y lenguajes, comunicación y representación, objetivo 2. Los objetivos específicos que se persiguen a través de la expresión corporal. Utilizar la expresión corporal para comunicarse con los demás. Imitar gestos y expresiones faciales, usar la mirada, la risa y el llanto para comunicarse. Expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo. Conocer y valorar el cuerpo como medio de expresión, identificar el teatro como un medio de expresión, iniciarse en danzas sencillas, realizar juegos de sombras chinescas, reconocer expresiones en el espejo, desarrollar la espontaneidad y creatividad en los movimientos, realizar representaciones con marionetas y títeres, acompañar canciones y cuentos con gestos y movimientos, dramatizar pequeñas historias y participar en juegos simbólicos y de expresión corporal. Elementos que hacen posible la expresión corporal. Los movimientos, que siendo las primeras manifestaciones del lenguaje corporal pueden ser simétricos o asimétricos. Las posturas, que siendo la posición física de nuestro cuerpo en el espacio constituyen otra forma de comunicación. La imagen corporal, que es la idea que tenemos de nuestro cuerpo en relación con el medio. Los gestos, que siendo los movimientos que realiza nuestro cuerpo de forma consciente o inconsciente pueden ser permanentes o transitorios. Y las expresiones faciales, que son los gestos que realizamos con las partes de nuestra cara, y las miradas, que son los gestos que realizamos con nuestros ojos. La expresión corporal engloba dos ámbitos fundamentales: la capacidad de emitir mensajes a los demás utilizando nuestro cuerpo y la capacidad de interpretar y descifrar aquellos que son emitidos por otros utilizando el suyo. Estrategias metodológicas que se deben seguir para trabajar la expresión corporal en la etapa de educación infantil. Procurar la libertad de expresión, proponer actividades variadas y globales, propiciar el descubrimiento y experimentación con el propio cuerpo, atender a la diversidad del alumnado y respetar los ritmos individuales, ser flexibles en la organización y planificación de actividades, desarrollar la creatividad en movimientos y expresiones,
crear un clima de afecto y seguridad que permita la expresión libre, posibilitar la realización de actividades prácticas de expresión, realizar actividades para desarrollar la capacidad simbólica, representativa y dramática, usar el juego como elemento pedagógico esencial y reconocer la iniciativa propia para realizar movimientos y gestos. Consideraciones que se deberán tener en cuenta en cuanto a organización espacial a la hora de trabajar la expresión corporal en la etapa de educación infantil. La mayoría de las actividades requieren de un espacio específico, pudiéndose llevar estas a cabo dentro del aula o en cualquier espacio del centro, siendo la sala de psicomotricidad el área ideal para trabajarla, el patio el sitio adecuado para realizar actividades deportivas, bailes u otras sesiones, y el dominio del espacio por parte del alumnado será fundamental, distinguiendo entre el espacio vital, el espacio individual y el espacio total. Consideraciones que se deberán tener en cuenta en cuanto a organización temporal. Estructurar los tiempos en función de la edad y el tipo de sesión y trabajar los contenidos de forma conjunta con otras áreas o actividades y partir del conocimiento del propio cuerpo para ir introduciendo después el conocimiento de los demás y del entorno próximo. Recursos materiales que nos serán útiles para trabajar la expresión corporal en la etapa de educación infantil, pues materiales de la vida cotidiana como pueden ser materiales reciclados o del medio natural, objetos del entorno próximo como cubiertos, espejos, juegos didácticos como pueden ser disfraces, títeres o marionetas, cocinitas o coches. Material deportivo como aros, pelotas de goma espuma, espalderas, balones y otros materiales como por ejemplo los cuentos, el material TIC o el material fungible. Actividades que se pondrán en marcha para trabajar la expresión corporal en la etapa de educación infantil. El juego libre, por la que los niños podrán realizar las actividades de expresión corporal que requieran con libertad de movimientos, gestos y espacio. El juego motor, la dramatización, que es una representación que se realiza en forma de juego en la que se utiliza el cuerpo de forma global. El juego simbólico, que tratándose de una actividad espontánea y libre en la que los niños realizan movimientos y acciones, se podrá motivar creando en el aula rincones de juego simbólico en los que los niños podrán representar roles realizando acciones ficticias que imitan a las reales. El juego dramático, que es espontáneo, colectivo y con reglas. La danza, que pueden ser individuales o colectivas, libres o dirigidas. Las actividades teatrales, que consistiendo en la representación de personajes ante un público pueden ser clasificadas en mímica, títeres o marionetas. El teatro, consistente en representar personajes en un escenario con espectadores. Y el teatro negro, que consiste en realizar una escenificación en total oscuridad utilizando luces o materiales que emiten ondas ultravioletas. El papel del educador infantil a la hora de planificar, ejecutar y evaluar las actividades de expresión corporal. Crear un clima de seguridad y confianza, observar las capacidades y limitaciones expresivas y de comunicación de cada niño mediante la evaluación sistemática, interpretar y responder a las manifestaciones corporales del niño, motivar al niño para que explore y experimente en el entorno físico y entre en contacto con otras personas, estimular la creatividad del niño para que exprese de forma espontánea con su cuerpo lo que siente y proporcionar actividades y experiencias que estimulen y enriquezcan las posibilidades expresivas del niño. Aquí tenemos la bibliografía y hasta aquí mi presentación sobre la expresión corporal.